¿Cuál vendría a ser la necesidad de trabajar un tema tan simple como es el nacimiento de Jesús o Yeshua, cuando el cristianismo justifica este hecho como la prueba máxima de que Jesús es el Hijo de Dios? Y el mesiánico Netzarita, por su parte, tiene su propio dogma frente a lo denominado como el nacimiento virginal, el cual sí ubica a José como parte de la ecuación. Pero a la final, ¿cuál de estas dos posturas representan la realidad de lo acontecido? Para ello revisaremos el siguiente estudio y al final de las pruebas podríamos ver entonces cuál sería el veredicto más objetivo a entregar. Empecemos entonces con el pasaje bíblico de estudio para la explicación del nacimiento de Jesús, el cual corresponde a Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice: He aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todos hemos sido instruidos de que estas palabras en Mateo corresponden al cumplimiento o aparente cumplimiento de una profecía que encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14, el cual dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Perfecto. Pareciera ser bastante sencillo. No hay nada más que debatir. Pero analicemos entonces las palabras usadas dentro de estas traducciones, el cual corresponde a la palabra virgen, que si buscamos en el texto original en hebreo, vemos de que la palabra usada es alma. Si realmente esta palabra entonces traduce virgen como nos lo han hecho ver en Isaías 7:14 y en Mateo 1:23, ¿por qué entonces no fue traducida constantemente dentro de la Biblia como virgen? Ya que si analizamos en Génesis 24, versículo 43, en donde también es usado la palabra alma, ¿por qué aquí se traduce como doncella? ¿Por qué también en Éxodo capítulo 2, versículo 8, la misma palabra alma fue traducida también como doncella? ¿Por qué no ha sido traducida como virgen? Si seguimos mirando, también en Proverbios capítulo 30, versículo 19, que la misma palabra ahorita es traducida nuevamente como doncella. ¿Por qué entonces todos estos versículos no fueron atribuidos a una virgen como si no lo hacen ver en Isaías 7:14 y en Mateo 1:23? Como podemos ver por esta evidencia y a través de la investigación, vemos que la palabra alma corresponde más a edad y género que realmente a la pureza sexual. Ya que si vemos en el texto hebreo, cuando se quiere atribuir la palabra o al menos el significado literal de virgen, la palabra más usada viene a ser betulá. Para comprobar entonces esta hipótesis, vamos a referirnos a ciertos pasajes bíblicos que lo argumentan como tal. Si analizamos Isaías capítulo 23, versículo 4, vemos aquí también de que la palabra utilizada para virgen fue betulá. Si analizamos también en Isaías capítulo 23, versículo 12, también vemos de que la palabra utilizada para virgen fue betulá. Si seguimos revisando, podemos encontrar también en Isaías capítulo 37, versículo 22, nuevamente la palabra virgen justificada bajo la palabra hebrea betulá. Vemos con ello entonces de que si realmente Isaías quería hacer énfasis en que esta mujer joven era una virgen por pureza sexual, hubiese podido utilizar la palabra betulá en vez de alma. Vemos aquí cómo entonces la traducción en Mateo 1:23 e Isaías 7:14, justificando alma como virgen, primero, no fue consistente, ya que los siguientes ejemplos que pudimos observar no precisamente argumentaban la palabra alma como virgen, sino como doncella o joven.
De ahí vemos también de que en sí el texto hebreo, siendo consistente para transmitir la idea de una virgen por pureza sexual, utiliza en sí la palabra betulá. Como vemos, pensábamos que estábamos tratando un tema bastante sencillo o simple, pero ya analizamos que por causa de las inconsistencias dentro de las traducciones, vemos que no lo es. Sé que muchos tratarán de reconciliar todos estos versículos de alguna manera magistral, milagrosa, con tal de seguir refutando y justificando lo injustificable. Para ello, veamos un ejemplo contundente. Si la palabra alma realmente es virgen, ¿cómo vamos entonces a reconciliar ahora Proverbios capítulo 30, versículos del 18 al 19, el cual dice: Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. Pero según la traducción en Mateo 1.23 y Isaías 7.14, la palabra debió haber sido virgen, ¿verdad? Entonces, si es virgen, evidentemente no podríamos tener una interpretación de este texto, ya que evidentemente el rastro del águila en el aire no lo vamos a ver, no se va a distinguir. El rastro de la culebra sobre la peña, de igual manera, no va a dejar un rastro totalmente perceptible. El rastro de la nave en medio del mar, una vez pasada la onda, ya no hay más rastro de nada. Pero el rastro de un hombre en una doncella, si ésta fuese virgen, muy probablemente sí, debido a que dejaría sangre como huella o rastro de que era una virgen por pureza sexual. Como vemos aquí, la traducción sí fue doncella o mujer joven, ya que a la final esta palabra en hebreo, como decía, corresponde más a la edad y género más que a la pureza sexual. Debatir estos argumentos pareciera ser algo que la Iglesia Católica ya no quiere afrontar, ya que si vemos en una de sus versiones de New American Bible, vemos de que precisamente el capítulo 7 de Isaías, versículo 14, ha sido traducido de la manera correcta. Como vemos en pantalla, ya se refieren no a una virgen, sino a una mujer joven. ¿Cuáles pueden ser las opciones que tienen todos aquellos que quieren seguir arrastrando a Roma en sus corazones? Podría ser entonces de que Mateo no se estaba refiriendo a la traducción del hebreo, sino a la versión de la Septuaginta, la cual corresponde a la traducción del hebreo al griego, y por ende estaba utilizando la palabra partenos. Pero aparte de ello, si el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, deberíamos entonces ahora de suponer que a estos se les olvidó el hebreo y tuvieron que recurrir al griego y no lo que realmente el profeta dijo. Recordemos de que Mateo fue escrito para los judíos y así traer a esta cultura a la nueva religión de Roma. Por ello la insistencia en el cumplimiento de las profecías. Como vemos siempre se refería, y todo esto era para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Fue una constante en Mateo precisamente para acercar a todos los judíos, ya que evidentemente si está mostrando de que con Yeshua o Jesús se ha cumplido lo que los profetas decían, era mucho más fácil o accesible para que entonces el judío pudiera dar el paso y disfrutar o hacer partícipe ahora de este nuevo movimiento. Nunca debemos de olvidar de que Marcos fue el primer evangelio realmente en arribar, comprobado históricamente. Si Marcos fue el primero, ¿por qué va a obviar tal evento tan importante como fue el nacimiento virginal de Jesús o de Yeshua? Es algo imperdonable. Es aún más curioso de que Jesús
nunca usó su nacimiento milagroso como una señal de que él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios o el Mesías de Israel. Ni su propia familia nunca usó lo sobrenatural de su nacimiento como punto de referencia o justificación para lo que él hacía. ¿Por qué estos, conociendo lo milagroso de su nacimiento, nunca utilizaron tal argumento a favor de su hijo? Es más, Pablo nunca habla de un nacimiento virginal, menciona siempre a Jesús como hombre. Pareciera ser un tema bastante incongruente basado en las evidencias que tenemos sobre la mesa si nos argumentamos únicamente por lo propuesto en el Nuevo Testamento y sus traducciones. Como vemos, ¿para qué entonces seguir justificando lo injustificable? La teoría de un nacimiento virginal que muchos mesiánicos y netzaritas tratan de argumentar a toda costa, como también un dogma de la Iglesia cristiana que pone a Jesús en competencia ahora con el César, ya que tengamos en cuenta de que estos también en su tiempo eran considerados hijos de dioses. Todo esto porque Mateo puso en los labios de Isaías algo que nunca dijo, ni por traducción, ni por contexto histórico de lo que allí se narraba. Muchos maestros mesiánicos tienen un dicho muy llamativo. Dicen, una cosa es salir de Roma, pero otra muy diferente es que Roma salga de nuestros corazones. Y es precisamente lo que le sucede. Seguimos tratando de justificar nuestro deseo, nuestro sentir. Pero ¿acaso se trata de lo que nosotros sintamos o queramos? La verdad, lo correcto y lo justo no es siempre lo más grato por hacer. Toma tu decisión y si vas a buscar de Dios, hazlo directo, sin intermediarios.